Muchas personas caen en el error de practicar una amabilidad excesiva, lo que puede llevarlas a situaciones problemáticas que podrían haberse evitado estableciendo límites claros. Esta tendencia, a menudo motivada por un deseo de ser apreciado o aceptado, puede resultar en la acumulación de estrés y tensiones internas, así como en la manifestación de relaciones desequilibradas. Sin embargo, el budismo ofrece una perspectiva valiosa y profunda sobre este tema, proporcionando herramientas para equilibrar la compasión y el discernimiento. Las enseñanzas budistas son una fuente invaluable para comprender la naturaleza de las relaciones humanas, cultivar la serenidad interior y fomentar el crecimiento espiritual. A través de ellas, podemos aprender que la amabilidad, aunque esencial en nuestras interacciones, no siempre debe ser ilimitada. A veces, ser demasiado amable puede volverse un arma de doble filo, generando más sufrimiento tanto para quien la ofrece como para quien la recibe. Para entender cómo abordar el tema de la amabilidad excesiva desde la perspectiva budista, primero debemos conocer el contexto de las enseñanzas del Buda. Siddhartha Gautama, quien más tarde sería conocido como Buda, nació en una familia real y desde temprana edad fue protegido de las realidades de la vida, como el sufrimiento, el dolor y la muerte. Sin embargo, a la edad de 29 años, tras observar la enfermedad, la vejez y la muerte, decidió abandonar su vida de lujo y emprender un viaje espiritual en busca de respuestas a las preguntas fundamentales sobre la existencia humana. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo podemos encontrar la paz duradera? Después de años de prácticas ascéticas extremas y meditación profunda, finalmente alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, en la localidad de Bodh Gaya, en la India. Este despertar le reveló las verdades esenciales sobre la naturaleza del sufrimiento humano y el camino hacia la liberación. A partir de ese momento, Buda se dedicó a enseñar sus descubrimientos para guiar a los demás hacia la liberación del sufrimiento. Las enseñanzas de Buda se centran en las 4 nobles verdades y el noble sendero óctuple, que constituyen los pilares fundamentales del budismo. A través de estas verdades, Buda nos proporciona una comprensión clara del sufrimiento y nos ofrece un camino hacia su superación. Estas enseñanzas son aplicables no solo a las dificultades existenciales más profundas, sino también a los problemas cotidianos, como el desafío de ser excesivamente amable. La primera noble verdad establece que el sufrimiento es una parte inherente de la vida. Desde el momento en que nacemos, estamos expuestos al sufrimiento en diversas formas: el dolor físico, la tristeza emocional, la insatisfacción, el miedo y la ansiedad. Ningún ser humano está exento de estas experiencias. Buda llamó a este sufrimiento dukkha, un término que se refiere no solo al dolor evidente, sino también a la sensación sutil de insatisfacción que surge incluso en medio de la felicidad aparente. Una interpretación común es que el sufrimiento está presente en todas las etapas de la vida humana, y que la búsqueda de una existencia libre de cualquier dificultad es una ilusión. Mientras que la amabilidad hacia los demás puede aliviar temporalmente ciertos aspectos de este sufrimiento, no puede erradicarlo por completo. De hecho, cuando la amabilidad se ofrece sin discernimiento, puede volverse una fuente de sufrimiento adicional. Por ejemplo, una persona que siempre se esfuerza por ser amable, sin considerar sus propios límites, puede encontrarse abrumada por las demandas de los demás. En lugar de reducir su sufrimiento, esta persona puede experimentar un agotamiento emocional y físico, lo que a largo plazo afecta su bienestar general. En este sentido, la amabilidad excesiva puede ser vista como una manifestación de dukkha, ya que proviene de una intención de evitar el conflicto o de buscar la aprobación de los demás a cualquier costo. Buda nos enseña a reconocer el sufrimiento, tanto el nuestro como el de los demás, y a enfrentarlo con valentía. Reconocer el sufrimiento es el primer paso hacia la liberación, ya que nos permite comprender su naturaleza y sus causas. Solo a través de esta comprensión podemos comenzar a buscar soluciones efectivas y duraderas. La segunda noble verdad identifica la causa del sufrimiento como el apego y el deseo. Como seres humanos, es natural que busquemos el placer y evitemos el dolor, pero cuando nos apegamos demasiado a estas experiencias, comenzamos a generar sufrimiento. Este apego a las cosas que deseamos, ya sean materiales o emocionales, nos atrapa en un ciclo interminable de insatisfacción. Siempre queremos más, nunca es suficiente. La amabilidad excesiva puede verse como una forma de apego. En algunos casos, las personas son amables no porque realmente deseen serlo, sino porque están apegadas a la idea de ser vistas como buenas o a la validación que reciben de los demás. Este tipo de amabilidad
no surge de un lugar genuino de compasión, sino de un deseo de evitar el rechazo o de obtener aprobación. Al comportarse de esta manera, las personas se sienten atrapadas en sus propios deseos, lo que conduce a un sufrimiento aún mayor. Buda nos enseña a soltar el apego como el camino hacia la verdadera liberación. Esto no significa que debemos ser fríos o indiferentes, sino que debemos desarrollar una actitud de compasión equilibrada. Ser verdaderamente compasivo implica ayudar a los demás sin buscar algo a cambio y sin perder de vista nuestras propias necesidades y bienestar. La tercera noble verdad nos da esperanza, ya que afirma que el sufrimiento puede superarse. Es posible liberarse del sufrimiento eliminando sus causas fundamentales, el apego y el deseo. En el contexto de la amabilidad excesiva, esto significa que podemos liberarnos de la necesidad constante de complacer a los demás y de buscar validación externa. Cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que debemos ser amables en todo momento, comenzamos a experimentar una mayor libertad emocional. La verdadera amabilidad no está motivada por el miedo al conflicto o por el deseo de ser aceptado, sino por un deseo genuino de ayudar a los demás sin comprometer nuestro propio bienestar. Al soltar el apego a la validación externa, rompemos el ciclo de sufrimiento que surge de la amabilidad excesiva. La cuarta noble verdad describe el noble sendero óctuple, que es el camino hacia la liberación del sufrimiento. Este camino incluye la conducta ética, la disciplina mental y la sabiduría, todos elementos esenciales para vivir una vida equilibrada y plena. Al seguir este sendero, aprendemos a cultivar un equilibrio entre ser amables y ser sabios en nuestras interacciones con los demás. El noble sendero óctuple incluye 8 principios: la visión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Estos principios nos enseñan a actuar con conciencia y a cultivar una sabiduría interior que nos permita ser compasivos sin caer en el exceso. Por ejemplo, la intención correcta nos invita a ser conscientes de nuestras motivaciones al interactuar con los demás. Si nuestra amabilidad surge de un lugar de genuina compasión y no de un deseo de aprobación, entonces estamos actuando de acuerdo con el noble sendero. Si, por otro lado, nuestra amabilidad se basa en el miedo o en la necesidad de evitar conflictos, entonces estamos actuando desde el apego y el deseo, lo que nos conduce al sufrimiento. Uno de los principios más conocidos del budismo es la vía media, que se refiere a encontrar el equilibrio entre los extremos. Buda enseñó este concepto después de haber experimentado tanto la vida de lujo y exceso como la vida de privaciones extremas. Ninguno de estos extremos le brindó la paz que buscaba. Fue solo cuando encontró un camino intermedio entre ambos que pudo alcanzar la iluminación. Este principio de la vía media es fundamental para comprender cómo debemos equilibrar la amabilidad. En nuestras relaciones, no debemos ser ni excesivamente amables hasta el punto de permitir comportamientos tóxicos, ni demasiado fríos o distantes. La vía media nos enseña a ser compasivos, pero también a establecer límites claros cuando sea necesario. Una parábola budista que ilustra bien esta idea es la parábola de la balsa. En esta historia, un viajero necesita cruzar un río, por lo que construye una balsa con esfuerzo y dedicación. Con la balsa, logra llegar al otro lado del río de manera segura. Sin embargo, una vez en la otra orilla, ya no necesita la balsa, por lo que la deja atrás. La lección de esta parábola es que las enseñanzas, como la balsa, son herramientas útiles que nos ayudan a cruzar el río del sufrimiento. Sin embargo, una vez que hemos cruzado, debemos soltar aquello que ya no nos sirve. Aferrarse a la balsa sería un error, al igual que aferrarse a la amabilidad excesiva cuando ya no es útil o cuando comienza a causarnos sufrimiento. En nuestras vidas, debemos aprender a soltar la amabilidad excesiva cuando ésta se convierte en una carga. A veces, ser demasiado amables puede ser contraproducente, tanto para nosotros como para los demás. En tales casos, es importante dejar de lado nuestra necesidad de ser siempre agradables y adoptar un enfoque más equilibrado y discernido. La vía media no es solo un concepto abstracto, sino que puede aplicarse de manera práctica en nuestra vida diaria. Una de las áreas más importantes donde podemos aplicar este principio es en el establecimiento de límites. Si bien es importante ser compasivo y amable con los demás, también es crucial proteger nuestro bienestar personal y mantener relaciones saludables. Los límites claros no son una falta de compasión, sino una manifestación de sabiduría y autocuidado. Cuando enfrentamos comportamientos tóxicos por parte de otros, la vía media nos enseña a responder con sabiduría y compasión.
Esto no significa ser permisivos o indulgentes, sino abordar el comportamiento de manera directa y efectiva. Podemos ofrecer apoyo para un cambio positivo o buscar ayuda profesional si es necesario, pero también debemos ser firmes en nuestra convicción de no permitir que los comportamientos dañinos continúen. Al establecer límites, no solo protegemos nuestro bienestar, sino que también ayudamos a los demás a comprender la importancia de respetar los límites de los demás. Esta es una forma de compasión en acción, ya que, al enseñar a los demás a ser más conscientes de sus acciones, contribuimos a su crecimiento personal y espiritual. Otra parábola budista que nos ofrece una profunda lección sobre el sufrimiento es la parábola de la semilla de mostaza. En esta historia, una madre afligida por la muerte de su hijo busca la ayuda del Buda para aliviar su dolor. Buda le dice que le traerá alivio si puede encontrar una semilla de mostaza de un hogar que no haya experimentado la muerte. La madre, ansiosa por aliviar su sufrimiento, recorre muchos hogares, pero en cada uno de ellos descubre que la muerte ha tocado a sus habitantes. Finalmente se da cuenta de que el sufrimiento es una parte universal de la vida y regresa al Buda con una nueva comprensión de la naturaleza del dolor y la pérdida. Esta parábola nos recuerda que el sufrimiento es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. En el contexto de la amabilidad excesiva, nos enseña que, aunque ser amable puede proporcionar consuelo temporal, no puede eliminar completamente el sufrimiento de los demás. La sabiduría y la comprensión son las herramientas que nos permiten ayudar de manera más efectiva al abordar no solo el síntoma, sino también la causa subyacente del sufrimiento. En el budismo, existe el concepto de medios hábiles o upaya, que se refiere a la capacidad de aplicar diferentes estrategias o métodos para guiar a las personas hacia la iluminación, basándonos en su situación particular. Este concepto es fundamental cuando hablamos de ser compasivos sin caer en el extremo de la amabilidad excesiva. Los medios hábiles nos permiten adaptar nuestra compasión a las necesidades y circunstancias de cada individuo. Algunas personas pueden necesitar un enfoque suave y comprensivo, mientras que otras pueden requerir una orientación más directa y firme. Ser verdaderamente compasivo implica tener la sabiduría para discernir qué enfoque es el más adecuado en cada situación. Por ejemplo, cuando tratamos con alguien que está pasando por una dificultad, podemos usar los medios hábiles para ofrecer apoyo sin ser condescendientes o sin permitir que la otra persona dependa completamente de nuestra amabilidad. Esto implica reconocer que cada persona es única y que su camino hacia la felicidad y el bienestar puede ser diferente al nuestro. Además, los medios hábiles también nos enseñan la importancia de la escucha activa y la empatía. Al escuchar profundamente a los demás, podemos comprender mejor sus necesidades y ofrecer un apoyo más significativo. Esto nos permite ser amables de manera equilibrada, sin comprometer nuestro bienestar personal o permitir que nuestra amabilidad sea explotada. La ecuanimidad es otra enseñanza budista fundamental que nos ayuda a mantener un estado de calma y paz interior, incluso frente a los desafíos de la vida. Cultivar la ecuanimidad es especialmente valioso cuando nos esforzamos por equilibrar la amabilidad con la firmeza. Nos permite mantener una compostura tranquila en medio de las tensiones emocionales, lo que es crucial para evitar caer en la amabilidad excesiva. La ecuanimidad nos enseña a no reaccionar de manera exagerada ante las demandas o expectativas de los demás, sino a responder con serenidad y claridad mental. De esta manera, podemos ser amables cuando sea necesario y establecer límites cuando sea apropiado, sin sentirnos culpables o temerosos de causar malestar. No ser amable con todos no es una llamada a la frialdad o a la indiferencia, sino una invitación a cultivar una compasión más profunda y genuina, arraigada en la sabiduría y el discernimiento. El budismo nos enseña que la verdadera compasión no se trata de sacrificar nuestro bienestar ni de fomentar comportamientos tóxicos, sino de ayudar a los demás a crecer y liberarse del sufrimiento. Al abrazar la vía media, honramos la sabiduría eterna del Buda y nos esforzamos por llevar más paz y armonía a nuestras vidas y al mundo. Esta vía media nos recuerda que la amabilidad debe ir acompañada de discernimiento, que la compasión verdadera incluye el respeto por uno mismo, y que, en última instancia, el camino hacia la liberación del sufrimiento es un proceso que requiere tanto amabilidad como sabiduría.